Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí un día más en Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy es un día más y un día menos, porque es el último día de esta temporada de Espiritualidad Tomando Tierra. Y además vamos hoy a hablar de un tema, yo creo que muy interesante, muy al día y muy necesario, como es la asertividad. Teníamos o tenemos dos personas más como ponentes, como participantes, pero no sé si hay algún problema de, de lo que sea. Yo ayer también tuve problemas con el ordenador. Se ve que con el calor se calentó mucho y se bloqueó y desaparecí, aunque el programa siguió. Así que, bueno, los acontecimientos nos dirigen, pero nosotros decidimos. Buenas noches, querido Salva. Hola, buenas noches, Buenas Juan. noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar ahí y por poder compartir, ¿no? Si el origen de Espiritualidad Tomando Tierra se inició con lo que hemos estado viviendo y se inició para poder compartir energía y conocimientos, bueno, pues aunque esta ya es, no sé si es la segunda o la tercera temporada ya nuestra, pues seguimos, ¿no? Claro. Aunque en España ahora la gente se coge vacaciones, y digo la gente u otras personas, yo voy a seguir trabajando, pero en Sudamérica depende qué parte, no. Claro. De todas formas, aunque ya no vamos a hacer hasta septiembre esos programas diarios de lunes a jueves desde las 9 hasta las 10:15, 10:30, sí que seguiremos haciendo algún programa especial o extra, principalmente también con Michael Norris, porque hay bastantes personas que se han quedado ahí con los 999 columnas que estamos abriendo a nivel mundial y también pues con esa lectura de Laura. Entonces seguiremos haciendo algún programa especial, también con otros ponentes para seguir comunicando y compartiendo, y lo iremos poniendo principalmente en Facebook, tanto de la Espiritualidad Tomando Tierra como en el mío particular, para que las personas sepan que hay programa. Muy Así bien. que, bueno, como vamos, como diría aquel, pues nosotros seguimos con el programa, aunque ya os digo que hay dos personas que tenían que estar aquí. Una es de Sudamérica y la otra creo que es de aquí de España también, pero igual están teniendo una serie de problemas, etcétera. Así que comenzamos. Querido Salva, asertividad, un paso hacia la plenitud. Eh, yo creo que lo primero que deberíamos de explicar o de compartir es qué es la asertividad. Muy bien. Bueno, la asertividad es un modelo. Es un modelo de comunicación muy interesante porque lo que nos sucede en muchos casos cuando nos estamos comunicando con otras personas es que por la situación emocional que se genera en un contexto determinado, pues algunas personas adoptan una actitud, digamos, pasiva ante la comunicación, victimizándose, no sabiendo poner límites, por ejemplo, o bien se van al lado contrario, es decir, para conseguir los objetivos de la comunicación, pues se muestran agresivos, ¿vale? Entonces, la asertividad es un modelo para aprender a estar justo en un equilibrio, que yo sepa transmitir mi verdad, yo sepa transmitir mis contenidos, lo que yo quiero compartir con otras personas, sin perjudicar los intereses de otras personas, pero haciendo valer también mis intereses y mis necesidades. Entonces está muy bien porque resulta que es un modelo de comunicación. Ahora bien, lo decíamos antes de empezar el programa, Sí, en la a veces, trasciende. sí, a veces
el modelo pudiera no servir. Por ejemplo, imaginemos que a alguien le va muy bien siendo agresivo en un determinado contexto. Sí. Consigue sus objetivos, consigue su finalidad y nadie le tose, nadie le dice nada. Pues va a continuar porque está aprendiendo que siendo agresivo consigue sus objetivos, ¿verdad? O una persona que victimizándose también consigue determinados resultados, determinada atención que en realidad está buscando, pues no va a hacer un cambio mientras que piense o sienta desde ese lugar que está consiguiendo sus objetivos a la hora de comunicar. Claro, no son modelos recomendables porque al final, si eres pasivo, habrá personas que van a trabajar esa relación para conseguir objetivos respecto a ti porque tú eres pasivo. Y entonces tus intereses y tus necesidades no van a ser satisfechas. O bien, si eres agresivo, llegará un momento en que alguien te va a parar los pies y vas a sufrir, ¿verdad? Entonces, la asertividad es un modelo muy interesante porque te hace estar en equilibrio en la comunicación y provoca que la comunicación sea transparente, ¿verdad? Un poco, digamos que un portal de entrada a lo que significaría asertividad. Después podemos entrar en mucho más. Mucho más. Sí, yo también me he dado cuenta de que sobre todo las personas que son agresivas es una forma de defenderse, ¿no? Es una forma de defenderse ante su propia inseguridad, ¿no? Entonces, es como si se cogieran ese refrán que la mejor defensa es un ataque, ¿no? Y te das cuenta de que en realidad encima atacan o están agresivos sin razón, sin coherencia y sin asertividad, ¿no? Sin esa comunicación verdadera en la cual, pues del de respeto, cada uno puede expresar lo que piensa, lo que siente, lo que quiere comunicar, respetando lo que la otra persona también siente, piensa o quiere comunicar. La verdad que es muy interesante lo que acabas de decir, porque o sea, estás hablando de que una persona agresiva en realidad es una persona insegura. Y desde el modelo que yo trabajo, que es un modelo que está centrado en el valor humano, es cierto, es totalmente cierto. La persona pasiva y la persona agresiva son dos caras de la misma moneda. Se trata de personas que no se quieren a sí mismas. Se trata de personas que no son conscientes del valor que hay en ellas. Se trata de personas que no han desarrollado bien sus cualidades y entonces buscan formas de comunicación que están basadas en el miedo. Sí. O bien el miedo que yo genero a otras personas para conseguir mis intereses, o bien el miedo que yo tengo a otras personas y entonces no sé poner los límites adecuados. Así que interesante. Sí, igual que las otras personas que entran dentro de esa supuesta sumisión, lo que están es con una falta de atención, de cariño, de amor, de llenar sus vacíos, etc. ¿no? Exactamente. Entonces la persona, cuanto más segura está de sí misma, cuanto mejor ha construido su vida, sabe lo que quiere, sabe dónde está, pues es más fácil que tenga éxito, ¿no? Porque trabaja desde la perspectiva yo gano, tú ganas. No está buscando imponerse de cualquier manera, sino que lo que está persiguiendo es que en el contexto social en el que se está moviendo pueda sumar junto a otras personas, sin necesidad de restar a otras, ¿verdad? Sí. Y esa es la magia de la comunicación, pero hay que saber encontrar ese sano equilibrio, ¿no? Sí. Así es. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, Miguel Ángel. No sé si nos escuchas. Hola, Miguel Ángel, ¿nos escuchas? No.
Se ve que... Hola, Bueno, Miguel pues, Ángel, ¿nos escuchas? No, pues se ve que no. Bueno, pues nosotros seguimos y ya está. exactamente. Efectivamente, dentro de lo que estamos hablando, es como si fuesen los dos extremos, ¿no? Y yo Sí, creo que siempre lo que buscamos es la equidad, es el equilibrio, ¿no? Y el equilibrio se consigue a través del aprendizaje. Muchos de nosotros, tal vez, o algunos de nosotros, hemos estado en los dos extremos y hemos conseguido poco a poco, a través de ver un extremo y otro, de ese Big Bang, vamos cada vez acercándonos más al centro, que es el equilibrio. pues sí. Eh, la- este lenguaje asertivo del que estamos hablando tiene varias finalidades, es importante destacarlo. Lo primero es que a través del lenguaje asertivo vamos a conseguir el objetivo que nos estamos proponiendo, ¿verdad? Y ello sin renunciar a lo que son nuestros derechos, nuestros intereses, nuestras necesidades, y sin deteriorar la relación, porque tampoco estamos buscando dañar a otras personas para conseguir el objetivo e imponerme por encima de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a pagar el menor coste emocional en la relación. Entonces, es un modelo, es una técnica, pues muy interesante, ¿no? Bueno, Muy interesante. a ver si nos escucha ya, Miguel. Miguel, no nos escuchas, ¿no? No, se ve que no. No nos escuchas. Vale, pues hay algún cable o algo que no hace, porque nosotros te vemos bien, pero no te escuchamos nada. ¿Tienes? Sí, tienes nada. No sé, bueno. Seguimos, querido Salva. En sí, la asertividad se puede poner en práctica a través de la comunicación, ¿no? ¿Hay determinadas técnicas de comunicación que nos puede ayudar a ser más asertivo o menos? Sí, de hecho la asertividad es un modelo y tiene técnicas concretas para que se manifiesten, ¿no? A mí me gusta simplificar mucho, encontrar modelos que sean sencillos, que ante una variedad de técnicas pues puedas acceder, digamos, al sentido que tiene la asertividad de una forma muy sencilla. Entonces, ¿cómo yo me puedo manifestar como una persona asertiva, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Lo primero es tener en cuenta el aspecto emocional. O sea, el aspecto emocional es fundamental en la relación. Así que si yo no observo esto, me voy a perder algo muy importante para poder tener una comunicación limpia, transparente. Yo tengo que comprender cuál es la situación Sí, emocional de la otra persona. Y aparte, tengo que hablar desde mi propia emoción. Si yo no hablo desde mi propia emoción, entonces estoy ocultando algo a la otra persona. Y si yo no detecto en la otra persona la parte emocional, estoy perdiéndome algo fundamental, ¿verdad? sí. Tal vez deberíamos de ponernos un poco más en la otra parte para poder entender, para poder comprender o para poder comunicarnos mejor. Sí, y hay una forma de hacerlo. Hay una forma de hacerlo. Para ponerme en el lugar del otro es evitar expresar los juicios que me vienen a través de las palabras y de la comunicación del otro, ¿verdad? O sea, los juicios hay que... la mente no puede evitar hacer juicios. Esto es así. La mente hace juicios. Ahora bien, una cosa es que tu mente haga juicios y otra cosa es que los exprese, ¿verdad? Entonces, Sí, antes de hacer ningún juicio, cuando me estoy relacionando con otra persona, es muy importante observar, escuchar y antes de hacer ningún juicio, hacer preguntas. Hay que sustituir los juicios por preguntas. Cuando algo preguntas. no lo entiendes,
cuando algo no lo entiendes, incluso en la comunicación no verbal, observas que no hay congruencia entre lo que se está diciendo y la forma en que lo está expresando esa persona. Entonces tienes que parar la conversación en ese momento y preguntar, ¿no? Sobre un ejemplo, puedes decir, veo que estás diciendo esto, pero observo que no estás muy convencido, observo, es decir, le haces referencia a esa emoción, ¿no? Y bueno, y también las expresiones de entendimiento respecto del otro, cuando la otra persona trata de conseguir algo de ti sobre lo cual tú no tienes la voluntad, en principio, de hacer una concesión ahí, ¿no? Que es cuando surgen precisamente muchos conflictos, ¿no? Alguien quiere algo de ti y tú sientes rechazo, pero por otro lado hay personas que dicen, ay, pero si lo rechazo, dejará de quererme, dejará de... Y entonces, por ese motivo a veces hago concesiones, siendo una persona que yo llamo falso complaciente, ¿no? Eres el falso complaciente. Estás siendo complaciente, pero en realidad estás siendo falso porque no quieres hacer esa concesión. Hacemos concesiones desde nuestros vacíos, no desde nuestra plenitud, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es un trabajo que en la asertividad se hace, es decir, cuando hay alguna expresión de entendimiento, mira, yo entiendo que tú quieras esto, lo entiendo, desde tu lugar, desde tus intereses, desde tus necesidades actuales, yo entiendo que tú quieras esto, pero, entonces, ahí viene el pero, y esta es la fórmula del lenguaje, una de las fórmulas del lenguaje asertivo, pero en este momento yo no estoy en condiciones de hacerte esta concesión. Yo no lo voy a hacer, ¿no? Y espero que tú también lo entiendas, igual que yo te estoy entendiendo a ti. A ti, sí. Espero que tú también lo entiendas. Sí, sí, sí. Cuando tú aprendes, mira, al principio a personas que les cuesta comunicarse, que les cuesta decir que no, este tipo de fórmulas pueden parecerle como artificiales, ¿verdad? Sí. Pero cuando tú trabajas estas fórmulas y ves el resultado que obtienes con ellas, se vuelve algo natural en ti. Se vuelve algo natural en ti aprender, por ejemplo, a decir que no, que es una de las cuestiones que se consiguen con un lenguaje asertivo. Efectivamente. Bueno, ya tenemos a nuestros dos ponentes más. Rebeca, buenas noches, o bueno, buenas tardes, no sé dónde estás tú, creo que será buenas tardes, ¿no? Sí, así es. Aquí tenemos las 2:24. Sí, sí, sí. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel Ángel se nos ha ido otra vez. No, Está, no. vale. Te escucha. Que de momento el que se ha ido ha sido Salva. Bueno, este programa, para ser el último, está muy divertido. Está muy bien. Muy bien. Rebeca, muchas gracias por todo el trabajo que hiciste conmigo. Y la verdad es que perfecto, de maravilla. Yo estoy otra vez ya en plenitud total, todo maravilloso. Y querido Miguel Ángel, muchísimas gracias también por estar ahí. Estábamos hablando, antes de entrar vosotros, sobre el tema de la asertividad y estábamos comentando también un poco de que hay personas pues que se van un poco a los extremos, ¿no? Desde los vacíos o la falta de cariño entran dentro de la sumisión, o desde la inseguridad entran dentro de la agresividad, ¿no? Y tal vez los que vamos poco a poco siendo cada vez más conscientes, como si nos acercáramos un poco más al centro, ¿no? Rebeca, tal vez efectivamente dentro de ese crecimiento o de ese viaje interior nos vamos dando cuenta de que tenemos que ser firmes conforme vamos aprendiendo y a la vez flexible conforme vamos aprendiendo también. Sí, sí, Juan. Realmente yo creo que el camino no está ni siquiera formado, porque lo vamos formando día a día, paso a paso. Y creo que esta parte del ser humildes, para ser asertivos también se necesita ser humildes
Y ser humildes no significa ni ser dejados, ni significa tener carencias. Significa reconocer que el camino es el mío, pero no es el tuyo. Por lo tanto, tú no tienes ni la obligación ni la responsabilidad de estar ni al nivel de lo que yo he recorrido, ni siquiera de coincidir con todos mis pensamientos. Pero que ser asertivo significa esta capacidad de expresar desde tus acciones y desde tu lenguaje aquello que tú consideras que es lo conveniente, sin carencia, porque bien lo mencionaba hace un momento Salvador y Juan, o sea, no podemos hablar desde la carencia porque entonces puede ser que caigamos en un abuso, o podríamos hablar también desde el esperar, desde las expectativas, y entonces cuando nos fallan a las expectativas, a veces sale un poquito el ego y ese ego aplasta a muchos. Entonces, es una responsabilidad tan grande esta comunicación asertiva en todos los aspectos, porque es la que nos lleva a tener una mejor convivencia. Y aquí hay algo que a mí me gustaría ahondar un poquito, es ¿qué tanto los sanadores o la gente que trabaja con el medio espiritual, qué tanto tendría que ser asertivos al defender una propuesta de su filosofía o al defender una técnica que apliquen en su sanación, sin que esta defensa implique que los demás tienen que tomar como un precepto de verdad aquello que están diciendo? Y esto es una línea tan delgada donde invitamos a otros a que vean a través del beneficio que están obteniendo con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy diciendo, esto que puede ser bueno porque a mí me resulta, porque probablemente ha dado buenos resultados para otras personas, pero que no necesariamente lo tienes que creer tú. Hay mucha gente que dice como ver para creer. Sin embargo, cuando yo soy una persona asertiva, tengo esta posibilidad de mostrar a los demás, pero no exigirles que piensen como yo pienso o que den como una verdad absoluta aquello que yo quiero. Y que yo entienda también, al tener una comunicación asertiva, que las diferencias en otros, aunque yo no esté de acuerdo, es un derecho de los demás de expresar y de accionar de una forma diferente. A ver, os voy a silenciar y ahora le dais al micro, porque así todas las personas que entran en silencio. Ok. Entonces, ahora le dais al micro. Rebeca, Miguel, Salva. Nuevamente. Sí, Okay. ya está, perfecto. Sí. Entonces, es ahí, Juan, donde este lenguaje asertivo es también una responsabilidad, como muy bien lo manejaba Salvador. Es vivir en un lenguaje asertivo puede ser no sencillo, pero muy sano. Sí. Bueno, yo creo que hay una diferencia importante, Miguel. Hay una diferencia importante entre el ofrecer y compartir dentro de ese mundo de crecimiento personal que antes hablábamos con Rebeca. Hay una diferencia entre el ofrecer y compartir o el vender y esto es la verdad. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Ya estos medios tecnológicos son a veces un poquito, no son asertivos. Estos medios tecnológicos no son asertivos. Entonces, entramos al tema. Bueno, gracias a los dos compañeros que antecedieron, Rebeca. Muchas gracias por poner en ese contexto es una parte, ¿cómo le llamaríamos? Sensible es la palabra, de la cuestión de la espiritualidad y la asertividad. Bueno, creo que la asertividad es un medio de comunicación. O sea, el comunicarnos implica que tanto lingüísticamente como corporalmente comuniques algo asertivo. Y lo que pasa cuando no somos... La última vez que hiciste no sé qué. Antonio, por favor, no pongas el micro. Ya. Sigue, Miguel.
Espera, dale al micro, Miguel. Ya. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Entonces, esta manera de comunicarnos cuando no estamos dentro de estos aspectos, dentro del, llamémosle reglas de asertividad, a las dos partes de la comunicación nos viene un poquito mal, porque dejamos de estar en eso que me gustó muchísimo esa palabra de la plenitud. La plenitud va más allá de la felicidad y creo que realmente se puede ser pleno cuando tú puedes comunicar lo que realmente eres. Cuando comunicas lo que realmente eres, va implícito todo lo que haces, hacia dónde quieres llegar, si eres sanador, si trabajas en una empresa de comunicación, si eres un político. Si eres un político y que se expresa asertivamente, entonces esa comunicación va a llegar al auditorio. Entonces, creo que es muy importante esa palabra. Para mí, lo de la plenitud es la clave de esto, porque solamente puede ser una mujer plena, un hombre pleno, cuando es asertivo. Cuando el peso lingüístico de la palabra, y vamos a llamarle, y el peso funcional de la palabra no, lo hacemos válido. ¿No? Por acá donde yo estoy hay algo que se dice, ¿qué parte del no entiendes? No entiendo. Realmente es muy importante esa palabra. El decir no quiere decir que entremos en conflicto con otra persona. Simplemente, como ya lo han dicho los dos compañeros, bueno, son ideas, son situaciones que se presentan y bueno, en este momento mi condición me lleva a no compartir esa idea, a no estar contigo, a no querer esa gelatina. Muchas veces vamos a comer con la casita y ya estamos suficiente. Ándale, toma otro poquito y tú ya no apeteces más y bueno, te sirven otro poquito y eso lleva a que tengas un problema por ahí digestivo. Entonces, el peso funcional de las palabras y bueno, tiene que iniciar con esa parte lingüística, esa parte de nuestro lenguaje tan rico. Es necesario tomarla, es necesario fortalecerla, es necesario ponerla sobre la mesa para poder comunicarme contigo, Antonio, con el público, y ¿por qué no decirlo con Dios? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo si en la oración me puedo comunicar asertivamente con Dios? Bueno, perdón, es una parte mía. Sí, está muy bien. Y ahí lo dejo para que como estamos hablando asertivamente, para mí en este momento me surgió esa parte. Me parece estupendo. De hecho, la asertividad está en compartir desde el respeto cada uno lo que siente y lo que quiere compartir. Esa es la verdadera asertividad. Maravilloso. Salva, ¿un no a veces es el mejor sí? Sobre todo, decíamos antes el tema de la autenticidad, ¿no? De sacar la verdad que hay en uno. Entonces, a veces es un sí y otras veces es un no, ¿verdad? A mí lo que me gustaría, porque hay gente escuchando y a lo mejor se pierde un poco, es dar una idea clara de cómo un mensaje está formulado asertivamente, ¿no? O sea, ¿cómo un mensaje está formulado asertivamente? Pues hay 4 partes fundamentales para establecer que ese mensaje está bien formulado desde el punto de vista asertivo. Entonces pongan atención porque estas 4 partes te van a dar precisamente la respuesta a ¿me estoy comunicando realmente de forma asertiva o no? Entonces, primera parte es la parte emocional. O sea, lo primero es hablar desde la emoción que estoy sintiendo, pero sin juicio, sin reproche, sin reproche. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una frase concreta, de una situación concreta. Cuando tú dices, no me estoy sintiendo bien en la forma que estamos realizando o estamos distribuyendo las tareas domésticas, ¿vale? Tú le puedes decir a una persona, a tu pareja, por ejemplo, este tema y lo estás diciendo desde tu emoción y sin ningún reproche. Porque lo estás diciendo en primera persona. No me estoy sintiendo bien en la forma que estamos distribuyendo las tareas de casa, las tareas domésticas. Vale, esa es la parte
emocional. Si la expresas desde ahí, desde esa emoción, en primera persona y sin hacer reproches, estaremos actuando perfectamente siguiendo esa fórmula correcta del mensaje asertivo. Segunda parte, la parte racional, la parte de explicar cuáles son las razones que están detrás de esa emoción. En el ejemplo, no me estoy sintiendo bien, ¿no? Pues sí, hay una parte explicativa y una parte racional. Entonces, en el ejemplo que he dado sería, pues no me estoy sintiendo bien porque con frecuencia encuentro que el fregador está lleno de platos, de vasos o de cubiertos sin lavar. hay una explicación, hay unos hechos concretos que determinan que yo no me estoy sintiendo bien, pero si te das cuenta yo no estoy haciendo ningún reproche, simplemente estoy describiendo hechos. Es diferente describir un hecho a hacer una acusación, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la parte racional, yo estoy explicando las razones de mi emoción. La tercera parte sería la parte, digamos, volitiva, es decir, ¿qué es lo que tú quieres en la comunicación con la otra persona? Expresar lo que realmente tú quieres. Así que en el ejemplo que estoy dando, por ejemplo, le puedes decir a la otra persona, quiero encontrar una forma de que las tareas se repartan y se realicen con un cierto orden, ¿verdad? Entonces le estás expresando a la otra parte lo que tú quieres, ¿ok? Sí. Y la última parte, que es una parte, digamos, negocial, de acuerdo, lo que se puede acordar con la otra persona. Por ejemplo, le puedes preguntar, ¿cuál es entonces tu propuesta para solucionar esto? E incluso puedes expresar una opción o una posible solución. Yo pienso que quizás si hiciéramos esto, o repartiéramos de esta forma, o hiciéramos un calendario para distribuir las tareas, es la parte para llegar a un acuerdo. Entonces, con estas cuatro ideas sencillas, sencillas de explicar, pero para algunas personas puede ser complicado porque no están acostumbrados a comunicarse asertivamente, pero si empiezan a poner en práctica este tipo de mensajes así formulados con estas cuatro ideas, van a poder conseguir que cambie la experiencia que tienen a la hora de comunicarse con otras personas, de manera que no se sientan agredidos, no sean pasivos en la comunicación y aprendan a comunicar desde su verdad, desde su emoción y sin juzgar a otros, sin hacer reproches, sin hacer acusaciones y de una forma totalmente asertiva. He sido un poco largo esta vez, pero es que yo creo que está muy bien, merece la está muy pena. bien. Está muy bien explicado, Salva. Sí. Rebeca, tal vez hay esa falta de asertividad porque las personas en general tienen miedo a decir lo que piensan o lo que sienten o lo que quieren. Depende de la autoconfianza de los seres humanos, el saber que tienen el mismo derecho de expresar que los demás. Y ahondando un poquito en esto que hablaba ya Salvador, la escucha activa de lo que yo quiero decirte me permite atreverme a tomar la decisión de hacerlo. Pero la escucha activa de lo que el otro me está diciendo, aún sin hablar, es decir, cómo me lo está diciendo, cómo veo su lenguaje corporal, eso creo que es una clave para poder tomar acción. Les comparto, hoy estuve en una reunión muy interesante y estuve con periodistas y con comunicadores, y entonces ellos hablaban de la gran responsabilidad que es para los periodistas y para los comunicadores en medios, de hablar de la noticia. Por ejemplo, hablaban de hablar de un político, pero de hablar de lo que es su función, valga la redundancia, en la función pública, de su trabajo como funcionario, pero que no da el derecho, y eso me pareció lo mejor que he escuchado hoy, que no te da el derecho de criticar a la familia, ni de criticar sus actos personales, ni de ningún tipo. Y así tendría que ser. Ser asertivo también es manejarnos con ética
porque todo lo que sale desde aquí le puede cambiar la vida a otra persona por cómo lo estamos hablando. Entonces, ser asertivo significa hacer ejercicio de esta responsabilidad de comunicar lo que yo creo que es, lo que yo quiero que sea, lo que espero de ti, pero eso no significa que lo voy a hacer de una manera que interfiera con tu paz, con tu felicidad y con el respeto que te mereces también tener. Porque entonces de otra manera yo ya no estoy haciendo una comunicación asertiva, sino una comunicación agresiva, que hay una diferencia. Entonces, el aprender que sí tengo el derecho de expresar lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito, pero también tengo la responsabilidad de decirte por qué quiero lo que quiero, para qué deseo lo que deseo, para qué me sirve esto que te estoy pidiendo, porque es probable que cuando tú lo entiendas, podamos llegar a un acuerdo y ver qué tanto de lo que yo deseo de ti se está cumpliendo. Y que entonces esto se transforma en una manera de comunicarse en armonía. Y entonces, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy bien. Nadie puede dar lo que no contiene. Eso es una realidad. Y el hacer este ofrecimiento en esta manera de comunicación también nos alimenta. Por lo tanto, respondiendo ya muy claramente en tu pregunta, todas las personas tenemos este derecho a expresar, pero también tenemos la obligación de respetar. ¿Ok? Esa bueno. sería mi respuesta. Qué bueno. Nati nos decía comunicar con armonía. Me encanta. Pues sí, efectivamente, comunicar con armonía. Miguel Ángel, dentro de esa comunicación y de ese respeto que Rebeca nos estaba comentando, también es importante, primeramente, el respeto a nosotros mismos, el respeto a la otra persona y el hacerlo de manera agradable, de manera con una sonrisa en la boca, es decir, comunicarlo de una forma eso, agradable sería tal vez la palabra o la energía o la vibración. ¿Nos puede ayudar esto a ser más asertivos? Mira, yo creo que sí. Rebeca estaba hablando de algo fundamental que es el respeto. Y yo creo que una persona asertiva es una persona madura. Muchas veces encontramos, o yo me cacho, yo me doy cuenta de cuando estoy en esa parte mía infantil, cuando quiero a través de una comunicación hacer una especie de chantaje o conseguir cosas que no son buenas ni para la convivencia, ni para mí, ni para los demás, me cacho en esa parte. Entonces necesitamos estar pendientes siempre y llegar al adulto, llegar a esa madurez. No, efectivamente el lenguaje, lo que han hablado tanto Salvador como Rebeca es fundamental. Sin embargo, bueno, esto lo han hablado algunos neurólogos, el contenido de las palabras. Cuando hablamos del tengo que hacer esto, a veces el cerebro, la palabra no le viene bien, por decirlo menos. Y, a ver, esto es una cosa personal y lo pongo sobre la mesa. Yo hablo de me gustaría. Me gustaría esto en lugar de quiero esto. Y cuando yo digo me gustaría, a mí me parece que es como una palabra más inclusiva, porque después del me gustaría viene la negociación de lo que nos hablaba Salvador. Entonces, a mí me gustaría esto, sin embargo, podemos llegar a una negociación porque, bueno, ya escucho, lo proceso cognitivamente, emocionalmente, y entonces podemos hacer una cosa muy bonita que se llama un arreglo, un acuerdo de voluntades, y entonces podemos seguir caminando en esa relación con la otra parte o con un colectivo, ¿verdad? Hablando la gente que se dedica a hacer política, a vender sus ideas. Entonces es un poquito esa parte que solamente esa palabra que a lo mejor es una cosa muy personal, pero a mí me viene bien y creo que
en el encuentro, en el contacto, en la relación con mis pares y con los alumnos y con los pacientes, a veces funciona. Porque ahí estás dejando la pregunta abierta. Nosotros somos sistemas, pero somos sistemas abiertos porque estamos recibiendo información del exterior, la procesamos y retroalimentamos también al sistema. Entonces, de esa parte abierta, me parece que es un lenguaje más exclusivo, más inclusivo, no tan exclusivo, sino más inclusivo, de incluir, de juntar, de hacer esta parte sistémica, a lo mejor para ser más plenos. Eso quería comentar. Sí. Sí, Salva, bueno, nos estaban diciendo si podías repetir un poco más escuetamente todo lo que habías hablado sobre los conceptos. No sé si los tienes ahí. Ah, sí, claro. Claro. Pues mira, son cuatro partes, ¿vale? 4 ideas que uno ha de tener en cuenta. La primera parte es la parte emocional, es decir, expresarte siempre en primera persona diciendo cuál es tu emoción, ¿verdad? Tu verdad emocional. Si tú sientes que algo no está funcionando bien en la relación con otra persona, lo expresas desde ahí. Es decir, en el ejemplo concreto que puse es, pues no me estoy sintiendo bien en la forma en que estamos repartiendo las tareas. ¿Vale? Pues ya lo has dicho, pero no has hecho ningún reproche, ningún juicio, ¿no? Pero has dicho en primera persona, no estás diciendo, me están matando con la forma en que... No, estás diciendo... Has notificado cómo te encuentras. Claro, has identificado cómo estás tú a nivel emocional. La segunda parte es la parte explicativa, la parte racional, es decir, dar los hechos. Es decir, los hechos son, pues que, bueno, pues cuando llego por ejemplo, cuando llego de trabajar, encuentro un cierto desorden, los platos están sin fregar, una serie de cosas. Y tú no estás acusando a nadie, pero estás diciendo los hechos que hacen que tengas esa emoción, ¿no? De que no te sientas bien. La siguiente parte, ya entramos a la parte, digamos, volitiva de la voluntad, donde estaría, por ejemplo, ese me gustaría de Miguel, que está en la parte de lo que tú realmente quisieras, deseas, la parte volitiva. Entonces lo expresas. Hay personas que lo pueden expresar con un quiero que y no va a pasar nada, porque el otro lo puede entender. En otras personas es mejor decir me gustaría. Vale, pues al final tú vas chequeando realmente qué tipo de lenguaje va a ser un lenguaje que no va a provocar, digamos, en la otra persona un rechazo, ¿no? Y finalmente, pues la parte, digamos, de llegar a acuerdos, ¿no? La parte negocial, es decir, bueno, pues ¿cómo podemos? Le puedes hacer una pregunta a la otra persona. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para que tú estés bien y yo esté bien y realmente, pues esto que es un deseo mío, que haya un cierto orden en la casa, pues se dé, ¿no? Oye, qué diferente es hablar desde ahí, desde la propia emoción, sin juzgar, sin reprochar, para poder llegar a una mejor relación, una mejor situación entre las personas. Qué diferente es, porque cuando tú hablas, realmente lo que obtienes es rechazo. Cuando tú dices, es que tú, es que tal, es que... Bueno, eso no va a funcionar bien, ¿verdad? Bueno. Bien, pues esas son las cuatro ideas que hay que tener en cuenta. Maravilloso. Rebeca, cuando alguien está siendo asertivo con nosotros con respeto, es decir, nos está informando, notificando de cómo se encuentra o lo que piensa, lo que siente, etcétera, ¿cómo podemos hacer o cómo puede hacer la otra parte para no caer en la inseguridad? Yo creo que primero, a ver, no sé, yo escucho Te escuchamos muy bien. Sí, ok. Considero que lo primero que tiene que hacer esa persona es entender que lo que le está diciendo la otra persona es su punto de vista, es lo que le ha funcionado a la otra persona o lo que desea la otra persona, pero que yo no tengo la obligación de que lo que tú me estás diciendo lo tomo como real.
Muy bien. En este caso, como bien mencionaba Miguel o ha mencionado Salvador, la negociación para llegar a un acuerdo de hasta dónde lo que tú quieres y lo que yo quiero, pues podemos no coincidir, pero sí podemos llegar a un acuerdo donde podemos hacer algo que nos funcione a los dos, lo más parecido con tu realidad y lo más parecido con mi realidad. Y que no necesito estarme disculpando por no estar de acuerdo contigo o disculparme porque quiero decirte algo y me atrevo a hacerlo. Yo conozco mucha gente que dice, es que mira, perdóname lo que te voy a decir. Antes de decirlo ya se están disculpando. No sé cómo sea en otros países, pero en México yo escucho, o en Latinoamérica, escucho mucha gente que antes de hablar por esa inseguridad de la que tú mencionabas, ya se están disculpando y entendamos pues que todos tenemos derecho a expresar y no necesariamente lo que yo te estoy diciendo es como tiene que ser, pero sí tengo derecho de decirlo. Y la otra persona con amor, bajo una responsabilidad de una comunicación asertiva o amorosa o en una aceptación incondicional donde yo no quiero que seas como yo quiero ser o yo no quiero que seas como yo espero que seas ni siquiera, sino tú eres tú y yo soy yo. Por lo tanto, algo que puede ser muy valioso y que nos va a ayudar a hacer esta conexión con los demás es el tipo de lenguaje que yo utilice. Si yo te hablo gritando, si yo te hablo con palabras que no son groseras, pero te hablo gritándote, te hablo de manera imperativa, es probable que la respuesta de quien está escuchándome sea también agresiva. Y simplemente estoy diciendo no estoy de acuerdo con esto, pero desde mi lenguaje corporal invita a una reacción del otro. Entonces, el poder expresarme, pero expresarme de una forma respetuosa, digamos neutral, sin dejar de expresarme como yo soy, sin dejar de ponerle esta parte auténtica que yo ya contengo, eso va a favorecer a que yo tenga la seguridad de que puedo ser quien quiero ser y como quiero ser y como me gusta ser con las personas que están alrededor de mí. ¿Okay? Es ser auténtico, incluso no significa que yo voy a ser una persona que favorezca una disputa entre los demás. Y eso también, ser asertivo, implica que yo soy una persona, digamos, pacificadora, por decirle un nombre, y que mis palabras no van a favorecer a que los demás entren en rencilla y entonces yo me quedo muy bien y yo digo, si yo soy tan buena. Suelto la Pero, piedra y ya está, ¿no? pero mira, los que están mal son los otros, porque entonces eso aquí y en mi tierra se llama chisme. Sí. Ajá. Una persona que inventa cosas de otros y entonces acá este lado dice, es que aquí yo soy muy buena, yo puedo hacer estas cosas, pero mira, no sé si te has fijado que los otros están haciendo esto, no sé si te has fijado que a los otros les va así, y esa crítica jamás va a ser sana cuando tú estás hablando las cosas feas de los demás. Una crítica puede ser constructiva y tú puedes decir asertivamente, mira, la técnica que vamos a hablar de un sanador, la técnica que está utilizando esta persona, yo no la manejo y yo veo que él pone el positivo de los imanes, él pone el positivo aquí y el negativo acá. Yo aprendí a poner el negativo de este lado y el positivo de este lado. Y eso implica que yo me hago responsable de lo que yo estoy diciendo y de la consecuencia de lo que yo estoy diciendo. Y que de ninguna forma estoy ni evidenciando, ni minimizando, ni criticando, ni siquiera quitarle la credibilidad a la otra persona. Al momento que yo digo, es que yo aprendí a hacerlo así, yo lo hago de esta manera, solo me hago responsable de mí. Y eso también puede ser una forma de comunicación asertiva, donde yo solamente te digo de qué forma yo soy feliz. Y como bien decías, yo así me siento plena. Pero como tú te sientas pleno, como tú te sientas feliz, es la mejor manera, porque esa es la tuya.
Entonces, eso nos obliga a tener una buena convivencia y estar bien con todos. Y también, bueno, esta conexión con los demás va a depender de cómo yo te lo digo. Entonces, posiblemente algo que funciona es que si yo no te conozco mucho, quiero ser asertivo, a lo mejor no te las aviento todas así completas. Es que no estoy de acuerdo con esto, o yo quiero, a lo mejor te dejo ir, así como hacemos las mujeres, que somos muy sutiles. Las vamos dejando caer, ¿no? Sí, o sea, las mujeres somos unas expertas en el lenguaje y nosotras decimos un poquito y otro poquito y a lo mejor eso funciona. No te dejo ir todo lo que yo quiero o todo lo que espero, porque también espero cómo tú vas a reaccionar. Claro. Y eso va a ayudarme a regular qué sigue de aquí. Entonces, pues bueno, ese es un tip. Qué bueno. Miguel Ángel, otra de las creencias que yo creo que me gustaría que aquí también aclaráramos es esas personas que dicen, bueno, yo soy muy claro, digo lo que pienso, lo que digo y lo suelto y ya está, porque yo siempre digo la verdad, ¿no? De esa forma contundente hacer, ¿esto es asertividad o no? Pues no, yo creo que entramos a otro ámbito, es otro concepto, porque como bien lo decía Rebeca, es el respeto. O sea, por mucho que, digo, tengas claro lo que quieres decir y tal vez estés en lo cierto, yo creo que hay formas, porque también la asertividad, como ya nos explicó Salvador, tiene esas etapas y también tiene formas. Bueno, ha quedado claro que se comunica de manera verbal, pero también de manera en cómo lo expreses, como tu cuerpo lo exprese, también es una forma de comunicar. Y bueno, a mí me parece, esto es una cuestión muy, muy coloquial y en ese aspecto que tú estás diciendo, es mejor, es más inteligente, es ser una mujer o un hombre maduro, ser esta frase, es ser dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Qué bueno. Repito, dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Porque me parece que ahí, inclusive cuando guardas silencio profundo y haces el vacío, mira, la propia persona, tu interlocutor, la persona que está contigo lo comprende. Y esto se ve muy bien en la terapéutica. Es más difícil escuchar atentamente, como ya lo mencionaron, escucha activa. Es más difícil atender atentamente lo que te están diciendo, la situación, la circunstancia, el hecho, como te lo está platicando la otra persona, y tú solamente observar, pero sin hacer así las cosas que, o sea, cuando uno le están platicando o cuando hay algo doloroso, hacemos así la cara, así como Sharp Pain, ¿no? Así hacemos la cara. No, sino estar en tu centro, una persona madura, inteligente, y entonces eso que te están diciendo en este cuerpo electromagnético que tenemos los seres humanos, que ya lo demostró un instituto de matemáticas del corazón, que tenemos un campo electromagnético con el que ya estamos comunicando. Cuando esa escucha la hacemos desde ahí, creo que la relación, y en este caso la relación terapéutica, tiene unos efectos armónicos, como ya se te da la palabra. Entonces es eso. Y repito la frase, es yo, Miguel, dueño de mis silencios y esclavo de mis palabras. Creo que eso es una frase con respecto a tu pregunta. Muy bien, perfecta. Salva, estábamos hablando de asertividad, un paso hacia la plenitud, pero la plenitud tal vez es, antes de empezar el programa, estábamos comentando de que yo hace mucho tiempo tuve un profesor, un maestro, del cual aprendí mucho, y él me decía que la plenitud estaba en alimentar los 7 chakras, o sea, desde el más básico hasta el más espiritual, ¿no? Y de que todos eran importantes, ¿no? Que tal vez hay veces que alimentamos más una parte de nosotros que otra, o somos más espirituales y menos materiales, o más materiales y menos espirituales. La plenitud tal vez está en disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro organismo,
tener esa paz en la mente, sanar o disfrutar con serenidad o con seguridad de nuestras emociones y sentimientos y poder conectar con lo divino? Bueno, para mí la plenitud, para hacer una comprensión de lo que es la plenitud, tengo que hacer una comprensión primero de qué tipo de ser soy. Como ser humano tengo partes, pero esas partes forman un todo. Es decir, que lo espiritual también está en lo corporal, lo espiritual también está en la parte de comunicación. Para ser espiritual también tengo que comunicarme. Está todo interrelacionado, absolutamente. Entonces, cuantas más experiencias vivo, mayor aprendizaje hago acerca de cómo llegar a esa plenitud. Sí, los 7 chakras y luego toda la parte terrenal, que yo tengo que hacer un trabajo de relaciones con otras personas, y por mucha espiritualidad, que si yo me voy solamente a la parte espiritual, si yo solamente estoy allí, entonces realmente estoy huyendo de lo que soy yo. La comprensión para la plenitud es la comprensión de mi globalidad. La comprensión que soy un ser que necesita trascendencia, pero un ser también que necesita comunicarse, necesita comprender cómo es la comunicación, de qué manera puedo comunicarme transparentemente, con claridad, sabiendo afrontar los conflictos y también manejando un cuerpo que es mi vehículo y que ese cuerpo pues tiene que ser un cuerpo sano. En realidad tengo que hacer una comprensión global para que haya plenitud. Si no, pues evidentemente por algún sitio me va a caer. Bueno, sí, Rebeca. Perdón, se me puso la manita. Ah, Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que está hablando Salva. Nosotros no somos una entidad aislada, somos una molécula en muchas moléculas dentro. Entonces, tenemos una convivencia con nosotros mismos, pero también tenemos una convivencia con el entorno, y el entorno es todo. El entorno es la naturaleza, el entorno son otros seres humanos, son otros puntos de vista, es todo lo que hay fuera de mí y todo lo que hay dentro de mí, que también todos tenemos una sombra y todos tenemos un lado de luz. Entonces, aprender cómo convivir con nosotros, eso también es ser asertivo. El aceptarme tal y como soy, y que momentos tengo mis momentos de luz y otros momentos me sale el dragón, pero que hay que aprender a conocer ese dragón y saber qué lo detona, qué está pasando ahí. Eso amorosamente también es ser asertivo con nosotros. Pero hay algo que me parece también muy importante, y es que existen normas de comportamiento, existen normas o reglas, que hay reglas de tránsito, hay reglas morales, hay reglas éticas, hay reglas de convivencia, y que el que yo no esté de acuerdo con esas reglas o esas normas, eso no quiere decir que estén mal. Eso es solamente mi realidad, pero que yo también tengo que aprender a ser responsable y respetuosa o respetuoso de lo que está, y no me puedo salir tampoco de esa norma, porque no tengo el derecho de irrespetar a otros. Porque también esa parte, sí existe mucha gente que, como bien decían, pues yo así soy, y que sí, tú eres así y tienes derecho de ser así, solo que en tu isla, porque aquí existimos muchas personas que merecemos ser respetadas para tener esta convivencia adecuada. Entonces, ¿qué requiere el ser humano? Bueno, lo que requiere es desarrollar esta habilidad de comunicación, porque la comunicación asertiva se va entrenando día a día, porque los seres humanos vamos modificando también en la convivencia con los demás y en este crecimiento que nos lleva a la madurez. Y lo que hoy nos funciona, probablemente después ya no funcione tan bien, o puede funcionar mejor, pero todos los días estamos entrenando
estamos entrenando, a veces no nos sale tan bien, a veces nos sale mejor, pero de ahí aprendemos un poquito y este entrenamiento, bueno, pues te lo va a dar primero la apertura, la humildad, como yo decía a un inicio, el amor, el control mental, el entender que este desarrollo humano que vamos teniendo, pues también viene del conocimiento y viene del ejemplo que vemos afuera. Y tener esta sutileza para tomar de todos. A mí me encantaron los conceptos que dieron mis dos compañeros panelistas de dónde viene todo esto y qué me va a permitir estar cada vez mejor. Entonces, esto es lo que yo quisiera pues complementar, o lo que quiero complementar a las aportaciones geniales de mis dos compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, pues como estamos terminando, Miguel Ángel, ¿algo que te gustaría compartir que tal vez no hayamos tocado sobre la asertividad o la plenitud? Bueno, sí, algunas cositas por ahí. Primero, yo agradezco a Salvador su forma de expresarse y la palabra que utiliza, y que muchas veces parece que quieren decir lo mismo y las utilizamos indistintamente. Él, la palabra que utilizó siempre es comprender. Comprender va más allá del entendimiento. El entendimiento generalmente es una actividad volitiva, como bien lo dice, del lóbulo frontal. Es una actividad neuronal que, bueno, interactuamos con la realidad a través de nuestros sentidos, llevamos información al cerebro a manera de impulsos eléctricos y hacemos una comparación y tomamos decisiones. Pero el comprender, como él tantas veces lo dijo, implica algo más poderoso, implica el poner en funcionamiento la glándula pineal. A veces comprender, tienes esa capacidad para guardar esos silencios llenos de verdad, esos silencios llenos de sonidos profundos, es desde ahí. Bueno, Salvador, agradecido siempre, y con Rebeca algo que ha mencionado y me encanta es el respeto. Es el respeto, y otra palabra que utilizó también, responsabilidad. Responsabilidad está en el diccionario, es saber responder. Y con esto, con esas dos aportaciones, yo quiero decir que una comunicación asertiva, una comunicación que te lleva a la plenitud, es solamente producto de una madurez, de una espiritualidad profunda, de una inteligencia también que está siempre presente, y bueno, de ser una mujer y un hombre completo. Entonces eso es lo que con eso quiero terminar. Muchas gracias, Miguel Ángel. Salva, tú tienes un curso de asertividad, ¿no? Sí, está pendiente señalar fecha. En principio se va a hacer con Saúl Pérez. Y hace poco tiempo que hiciste otro curso con él, creo recordar. Sí, hace poco. Lo que sí que quisiera para terminar es decir que la asertividad es mucho más de lo que estamos diciendo, porque no da tiempo a decir todo lo que hay sobre la asertividad. Como decía Rebeca, esto es un entrenamiento, o sea, esto es aprendizaje. Y hay una serie de técnicas que son fantásticas. Por ejemplo, cuando te encuentras situaciones con personas que están siendo muy injustas contigo o altamente irresponsables, que entonces lo que hemos dicho casi no sirve. Hay otro tipo de técnica, hay otro tipo de formulación para enfrentar eso. Técnicas como el disco roto, el banco de niebla, el aplazamiento asertivo, y toda una serie de técnicas que son fabulosas cuando te encuentras en situaciones que son de un difícil manejo. Y es importante conocer todas estas técnicas. Así que espero que pronto podamos lanzar ese taller y se apunte gente, porque aprender a comunicarse está relacionado precisamente con nuestra plenitud, el sentirnos bien, el sentirnos en paz. Qué bueno. Pues, ¿querías comentar alguna cosa más para terminar? Bueno, pues simplemente que, sobre todo, que el conocimiento es muy importante. Mira, el mal opera porque a las personas muchas veces nos falta conocimiento, nos falta sabiduría. Cuanto más conozcamos, sobre todo en el ámbito
personal, de la comunicación, de las relaciones, más difícil es que nos manipulen otras personas. Por lo tanto, el mal no puede operar. La ignorancia está relacionada con el progreso y el florecimiento del mal. Cuanta más sabiduría hay, cuanto más conocimiento hay, es, digamos, el campo de cultivo del bienestar. Eso es un poco por terminar o dar un punto final. Y bien. Querida Rebeca, para terminar, lo que quieras compartir. Bueno, complementando un poquito lo que está diciendo Salvador desde mi punto de vista, es que entre más espiritual eres, menos necesidad tienes de que tus palabras sean precepto de verdad. Y entonces te conviertes en una persona con una aceptación incondicional hacia todo lo que está afuera, a todo lo que está en los demás. Pero para ser una persona espiritual, se necesita estar bien contigo en un estado de bienestar y de paz, pero además tener el conocimiento para poder vivir lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. Y eso es lo que marca la diferencia. O sea, ser una persona espiritual y ser una persona académicamente preparada o ser una persona empíricamente que has hecho muchas cosas, necesitas forzosamente tener un conocimiento del por qué estás diciendo lo que estás diciendo, no para explicárselos a los demás, para que lo entiendas tú. Y entonces puedes ya no defender, creo que ser asertivo implica no defender tu punto de vista, sino expresar tu punto de vista, porque para ti, dentro de tu realidad, tiene muchas conexiones que te permiten decir que esto te ha funcionado. Entonces, eso sería solamente el comentar que ser espiritual te lleva a este estado de plenitud, y es un estado de plenitud, de bienestar y de felicidad, de paz, que te invita a invitar a otros a vivir lo que estás viviendo, sin imponer lo que tú quieres que ellos vivan, porque a ti te ha funcionado. Importantísimo, porque en realidad la verdad fija no la tiene nadie, aunque la verdad exista, ¿no? Que muy bien. Bueno, pues hoy cerramos esta etapa. Antonio, no sé si puedes hablar y quieres comentar algo. Bueno, no sé si estoy desactivado o activado, no lo sé ahora mismo. ¿Cómo estoy? Se te oye. Ah, se me oye. Bien, pues nada, simplemente pues agradecer este espacio que empezamos el día 5 de septiembre y que, bueno, que ha sido un auténtico lujazo contar con tu presencia, contar con la presencia de tantas personas como Salva, Miguel Ángel, Rebeca, pues han participado. Y también, como no, pues agradecer a todas las personas que día a día o los días que pueden están con nosotros. Así que muchas gracias a todos. Un abrazo. Pues muchas gracias, querido Antonio. Bueno, pues hoy cogemos esas, entre comillas, vacaciones, unos más, otros menos. Y querido Miguel Ángel, muchas gracias siempre por estar ahí. Seguiremos, por supuesto, compartiendo y contando. Querida Rebeca, siempre un placer el poder recibir de ti no solamente esa energía, esa vibración, sino toda ese conocimiento y esa sabiduría que tienes. Y querido Salva, hermano, como siempre, gracias de corazón por todo. Y yo creo que para terminar, pues como estábamos hablando de la asertividad, pues yo lo que quiero compartir con los demás es a ser asertivo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, igualmente, gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao.